Antes de comenzarmos, si tú crees que la palabra de Dios puede transformar vidas, ayúdanos a compartir este mensaje. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás ayudando a llevar la verdad de Cristo a más corazones sedientos de esperanza. Vamos a comenzar. Imagina por un momento el Edén, un paraíso de perfección, comunión plena con Dios, sin dolor ni muerte. Sin embargo, bastó un solo acto de desobediencia para romper ese equilibrio eterno. ¿Realmente murieron Adán y Eva el mismo día que comieron del fruto prohibido? ¿O existe algo más profundo por detrás de esas palabras? La Escritura afirma que Adán vivió 930 años. Pero ¿cómo entender eso a la luz de la advertencia divina? Este aparente dilema nos abre la puerta a una revelación poderosa. La muerte que Dios mencionó no era solamente física, sino también espiritual. Y entender esto puede transformar nuestra visión del propósito divino para la humanidad. Hoy nos adentraremos en los eventos que marcaron el destino de los primeros seres humanos. Prepárate, porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre la manera en que comprendes la redención. Después de su caída, Adán y Eva enfrentaron no solo una expulsión física del jardín del Edén, sino una separación espiritual desgarradora. Lo que antes era comunión directa con el Creador se convirtió en distancia, silencio y consecuencias que afectarían a toda la humanidad. Dios, en su justicia, no ignoró su desobediencia. Impuso sentencias específicas. A Eva le aumentó el dolor del parto y sometió su relación con Adán a un nuevo tipo de tensión. Pero incluso allí, en medio del juicio, ya brillaba la esperanza. Génesis 3:15 nos entrega la primera promesa mesiánica, la semilla de una redención futura que nacería de una mujer. Para Adán, el castigo implicó una vida de arduo trabajo, de sudor y fatiga, cultivando una tierra maldita que antes ofrecía frutos con abundancia. La muerte, que hasta ese momento era desconocida, ahora sería su destino inevitable. Sin embargo, incluso al imponer el juicio, Dios les cubrió con pieles, un acto que ya prefiguraba el sacrificio de sangre necesario para redimir al hombre caído. Desde aquel momento, la historia de la humanidad se divide en dos grandes corrientes, una marcada por el sufrimiento, el pecado y la muerte, y otra que apunta a la esperanza, la redención y la vida eterna. Adán y Eva comenzaron a experimentar las duras consecuencias de su decisión, no solo en su carne, sino también en su alma. Perdieron el paraíso, pero no el amor de Dios. Aunque desterrados del Edén, no fueron abandonados al azar del destino. En ellos comenzó una historia de lucha, fe y promesa. Su existencia fuera del jardín fue testimonio viviente de la gravedad del pecado, pero también de la fidelidad divina. Porque aunque ellos habían fallado, Dios ya había puesto en marcha su plan para rescatar lo que el pecado había destruido. Y esa historia, esa esperanza, comienza a revelarse en los capítulos siguientes, cuando aparece la primera gran tragedia familiar, el conflicto entre sus hijos, Caín y Abel. Fuera del Edén, la humanidad dio sus primeros pasos en un mundo radicalmente distinto. Adán y Eva, cargando el peso de la culpa y el eco del paraíso perdido, enfrentaron una nueva realidad donde el dolor, el esfuerzo y la incertidumbre serían parte de cada día. Pero la prueba más devastadora estaba por venir. De su unión nacieron dos hijos, Caín y Abel. Ambos presentaron ofrendas al Señor, pero en este acto se reveló algo profundo sobre el corazón humano. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, un sacrificio genuino, lleno de reverencia y entrega. Caín, por otro lado, trajo frutos de la tierra, pero sin verdadero compromiso, sin espíritu de adoración. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mas no la de Caín, y fue allí donde nació la envidia, el resentimiento y la furia que cambiaría la historia. El rechazo divino no fue por el tipo de ofrenda, sino por la actitud del corazón. En lugar de arrepentirse,
Caín permitió que la oscuridad creciera dentro de sí. Y entonces ocurrió lo impensable. En un campo solitario, Caín levantó la mano contra su propio hermano y lo eliminó. El primer acto de muerte entre humanos fue más que un crimen. Fue la manifestación cruda de un corazón separado de Dios. Esta tragedia no solo rompió la familia de Adán y Eva, sino que reveló que el pecado ya se había arraigado profundamente en la naturaleza humana. Para Adán y Eva, ver a su hijo ser eliminado por el otro no fue solo dolor, fue el recordatorio más brutal de las consecuencias de su desobediencia. El Edén ya no era solo un recuerdo lejano, ahora era una herida abierta. La muerte de Abel introdujo algo que antes no existía en el mundo, la muerte física como resultado directo de una elección libre contaminada por el egoísmo. Más allá del dolor emocional, lo que ocurrió con Abel fue también un mensaje espiritual. El justo, aquel que honró a Dios, fue sacrificado por el injusto. Una sombra, una profecía viva de lo que ocurriría siglos después con Jesús, el Hijo de Dios. Y sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, Dios no se aparta del todo. Aunque castiga a Caín, también lo protege, colocando sobre él una señal para que no sea eliminado por otros. Esto demuestra que la justicia divina va siempre acompañada de misericordia. Caín es exiliado, pero no exterminado. La humanidad, aunque caída, no es olvidada. Adán y Eva, destrozados por el dolor, reciben una nueva esperanza en forma de un nuevo hijo, Set. En él ven no solo consuelo, sino la posibilidad de que la promesa de Dios siga su curso. A través de su descendencia, la historia de redención continuará, porque el plan de Dios nunca se detiene. A medida que los años pasaban, Adán envejecía y con él su conciencia del peso que cargaba. La Biblia nos dice que vivió 930 años, una cifra que hoy parece imposible, pero que en aquel entonces tenía un propósito claro. En los primeros días de la humanidad, antes del diluvio, las condiciones eran distintas. La tierra no estaba contaminada, el cuerpo humano era más resistente y la corrupción genética del pecado apenas comenzaba a actuar. Pero más allá de los años, lo que realmente importa es lo que esos años significaron para él. Adán fue testigo de generaciones naciendo, creciendo, alejándose cada vez más de la pureza original. Cada nacimiento le recordaba lo que se perdió, cada muerte el precio del error cometido. Sin embargo, también fue testigo de la fidelidad de Dios. Aunque había caído, no fue destruido. Aunque había fallado, no fue desechado. Su muerte, cuando finalmente llegó, no fue una sorpresa. Desde que Dios le advirtió en el Edén que el día que comieras del fruto morirás, Adán sabía que ese día vendría, pero también vivió con una semilla de esperanza, la promesa de que un descendiente suyo vencería a la serpiente. Esa promesa ardía en su corazón como una llama en medio de la oscuridad. Y cuando cerró los ojos por última vez, lo hizo sabiendo que su historia no sería en vano, porque lo que comenzó con la caída terminaría con la redención. La muerte de Adán, registrada de forma tan sobria en Génesis 5:5, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió, encierra más que una simple cronología. Representa el cierre de un capítulo fundacional en la historia de la humanidad. Durante casi un milenio, Adán no fue solamente el primer hombre, sino también el primer testigo del progreso y del deterioro de la raza humana. Él vio a sus hijos y nietos multiplicarse, pero también observó cómo el corazón humano, lejos de buscar la comunión perdida con Dios, se sumergía cada vez más en la rebelión y el caos. Cada generación parecía alejarse un poco más de la pureza original. Adán no solo fue padre de muchos, fue también el patriarca que cargó el dolor de saber que su propia desobediencia había abierto la puerta a la muerte, al sufrimiento, a la distancia entre Dios y el hombre.
Imaginar sus últimos años es adentrarse en un corazón marcado por el arrepentimiento, pero también por la esperanza. Seguramente le habló a sus descendientes sobre aquel jardín perdido, sobre la voz de Dios en la brisa, sobre la serpiente y sobre la promesa. Fue el portador oral de la primera profecía de redención, y en cada relato que compartía mantenía viva la expectativa de que un día el Redentor prometido vendría para restaurarlo todo. La figura de Adán, aunque a menudo vista como el culpable de la caída, también debe ser comprendida como un símbolo de todos nosotros. Alguien que falló, pero que vivió con la esperanza de redención. Su existencia se convierte en una lección viviente sobre el impacto eterno de nuestras decisiones. Él no solo experimentó el dolor físico y emocional de vivir fuera del Edén, sino también la angustia espiritual de haber perdido la comunión directa con el Creador. Y aún así, Dios no lo dejó sin consuelo. A través de Set y su descendencia, Adán vio levantarse una línea que no solo continuaría la vida humana, sino que preservaría la semilla de la promesa. Esta línea genealógica se mantendría hasta llegar a Noé, Abraham, David y finalmente al Mesías. Cada nacimiento, cada generación, era un eslabón más en la cadena divina que llevaría a la cruz. Aunque no lo vivió para ver, Adán fue parte del plan eterno. Su historia es la de todos los hombres, caídos, pero alcanzados por la gracia. Como lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 5, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, pero también por uno solo, Jesucristo, vino la justificación para vida. Adán sembró el pecado, Cristo cosechó redención. Adán cerró una puerta en el Edén, Cristo la abrió de nuevo en el Calvario. La muerte de Adán, por lo tanto, no fue simplemente el fin de un individuo, sino el inicio de una era de esperanza. A partir de ese punto, toda la narrativa bíblica gira alrededor de una sola pregunta. ¿Quién será ese descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente? La historia de la humanidad pasa a ser una búsqueda de esa figura prometida, una carrera contra la corrupción, una lucha entre el bien y el mal, tejida en la historia de los pueblos, los reinos y los profetas. Cada altar construido, cada sacrificio ofrecido, cada palabra pronunciada por los siervos de Dios, estaba impregnada de esa promesa. La restauración es posible. La muerte de Adán nos recuerda que la humanidad no fue creada para morir, sino para vivir en comunión eterna con Dios. El pecado nos arrebató esa posibilidad, pero la misericordia divina la volvió a abrir. Adán, como figura histórica y espiritual, nos confronta con nuestras propias decisiones. ¿Viviremos repitiendo su error o abrazaremos la gracia que se nos ofrece a través de Cristo? El legado de Adán no termina en un sepulcro antiguo, sino en cada corazón humano que decide mirar hacia el cielo y decir: creo en la promesa. Porque aunque la muerte entró por un hombre, también por otro vino la vida eterna. Y esa vida está hoy al alcance de todos los que se arrepienten, creen y deciden caminar de nuevo con Dios. Cuando la Escritura afirma que en Adán todos mueren, no es solo una declaración teológica, sino una radiografía de la condición humana. Desde el momento en que él desobedeció a Dios, el pecado se convirtió en herencia universal. Ningún ser humano, desde el primero hasta el último, escapó a su sombra. Esta muerte no fue únicamente física, sino espiritual. Una desconexión total entre el Creador y su creación. Pero esa desconexión no fue el final del relato. Dios, en su infinita misericordia, ya había previsto la reconciliación. A través de los siglos, vemos cómo esa promesa se repite en los patriarcas, se afirma en los profetas y toma forma en cada acto de fe que desafía el curso natural del pecado. La muerte de Adán no fue un accidente del destino ni un castigo impulsivo. Fue una señal de advertencia para toda la humanidad y al mismo tiempo fue el telón de fondo que haría brillar aún más la obra del Mesías.
Porque para entender la grandeza de la cruz, debemos comprender primero la profundidad de la caída. Adán, en su agonía silenciosa de 930 años, fue un testigo viviente de la compasión divina, un padre que vio nacer la esperanza incluso después de haber sembrado la desobediencia. Su vida fue larga, sí, pero no vacía. Fue una vida marcada por el dolor, pero también por la fe en que algún día Dios restauraría todo lo que había sido destruido por su error. Génesis 4:25 nos ofrece un detalle que podría pasar desapercibido, pero que está lleno de significado. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Este nacimiento no fue solo un evento familiar, fue un rayo de luz en medio de la oscuridad. Eva, al nombrar a Set, reconocía la acción divina restauradora. Y Adán, al recibir un nuevo hijo, veía en él una señal de que el plan de Dios no se había detenido, que la vida seguiría su curso y que la promesa de redención aún estaba en pie. Set representa mucho más que un reemplazo. Él es la continuidad del linaje a través del cual vendría la salvación. En su descendencia aparecerían Enós, Noé, Sem, Abraham y siglos más tarde el propio Jesucristo. Cada uno de ellos un eslabón vital en la cadena divina del plan eterno. Adán, al ver crecer a Set y sus descendientes, seguramente habló con ellos sobre el Edén, sobre la voz de Dios, sobre el árbol de la vida y sobre aquella promesa hecha al pie de su desobediencia. Así, la historia de la redención comenzó a transmitirse de generación en generación, no como una ley escrita, sino como un legado oral cargado de esperanza, dolor y fe. La historia de Adán, por tanto, no se cierra con su muerte, sino que se expande en la vida de los que vendrían después de él. La tragedia de Adán y Eva es también nuestra tragedia, pero su esperanza es también nuestra esperanza. La Biblia entera es la narración de cómo Dios, desde la caída, trabajó pacientemente para restaurar lo que se había perdido. Desde el primer sacrificio animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, hasta la cruz del Calvario, cada acto de Dios apuntó hacia una única meta: la reconciliación. La muerte de Adán no fue un fracaso del plan divino, fue parte esencial del mismo. A través de ella, la humanidad entendió la gravedad del pecado, pero también comenzó a vislumbrar el valor incalculable de la gracia. Jesucristo, el segundo Adán, como lo llama Pablo, vino a deshacer lo que el primero había provocado. Donde Adán cayó, Jesús permaneció firme. Donde Adán desobedeció, Jesús obedeció hasta la muerte. Y donde Adán trajo muerte, Jesús trajo vida eterna. Es por eso que la tumba de Adán, silenciosa y antigua, se convierte en un símbolo poderoso. Un recordatorio de lo que perdimos, pero también del camino que se abrió hacia la eternidad. La historia de Adán y Eva, que comenzó en un jardín y terminó en la tierra maldita, es la semilla que floreció en una cruz de madera. Y esa cruz nos invita hoy a creer, a rendirnos y a caminar hacia el Edén restaurado que Dios ha prometido a todos los que lo aman. Mientras más exploramos la historia de Adán y Eva, más comprendemos que su relato no es simplemente el origen de la humanidad, sino también el principio de toda lucha espiritual que define la vida humana. La caída en el Edén no fue solo un acto de desobediencia, fue la introducción de un nuevo paradigma donde el ser humano, ahora consciente del bien y del mal, se debate constantemente entre la carne y el espíritu, entre lo terrenal y lo divino. Adán, el primero en respirar el aliento de Dios, se convirtió en símbolo de la humanidad redimible, no perfecta, pero amada por un Dios que jamás se rinde ante el pecado del hombre. Durante sus 930 años de vida, Adán no solo vivió como padre y esposo, sino como profeta silencioso
de una promesa que él mismo había escuchado con sus oídos, que un día, de la simiente de su esposa, nacería aquel que vencería a la serpiente. Imagina por un instante a Adán contando esta historia a sus nietos y bisnietos, reunidos bajo las estrellas, describiendo el jardín perdido, la voz de Dios caminando entre los árboles y el peso de la desobediencia. Su memoria fue el puente entre el paraíso original y la tierra herida por el pecado. Aunque él no vio el cumplimiento de la promesa, vivió con la esperanza de que sus generaciones sí lo harían. Y esa esperanza no es menor. Es la base de toda fe, confiar en lo que aún no se ve. Adán y Eva fueron los primeros en sentir el peso del remordimiento y del perdón. Después de haber desobedecido, no huyeron para siempre. Aceptaron la disciplina de Dios, y aunque sufrieron la expulsión del Edén, también recibieron de él pieles para cubrir su vergüenza. Este acto, aparentemente simple, fue el primer sacrificio registrado en la Biblia. Para cubrir su desnudez, un animal tuvo que morir. Y con ese sacrificio, Dios les enseñó que el pecado siempre tendría un precio, pero también que Él mismo estaba dispuesto a proveer el camino para restaurar lo que se había roto. Esa verdad se volvió central en la fe de sus descendientes. Caín y Abel, sus hijos, ofrecieron sacrificios a Dios, no como una invención propia, sino como una tradición heredada. Una forma de honrar a Dios y de recordar que el pecado exige expiación. El sacrificio animal prefiguraba el sacrificio perfecto, el cordero que un día sería ofrecido no en una pradera, sino en una cruz. Todo en la historia de Adán y Eva apunta hacia Cristo. Ellos vivieron entre el dolor de la caída y la promesa de redención. Y nosotros, ahora, vivimos entre el cumplimiento de esa promesa y la espera de la restauración total en su regreso glorioso. Al final de su larga vida, Adán cerró los ojos como cualquier ser humano. Su cuerpo, formado del polvo, volvió al polvo, pero su alma, aquella que Dios sopló con vida eterna, no desapareció. Su historia no terminó en una tumba. Al contrario, su vida quedó marcada en cada página de la Escritura, y su muerte se convirtió en el eco del drama espiritual que marcaría a toda la humanidad. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Esta afirmación de Pablo en 1 Corintios 15:22 resume todo el Evangelio. Lo que Adán rompió, Cristo restauró. Lo que Adán perdió, Cristo recuperó. Donde Adán cayó, Cristo triunfó. Hoy, cuando reflexionamos sobre la muerte de Adán y Eva, no lo hacemos con luto o desesperanza, sino con la certeza de que su historia fue solo el primer capítulo de una narrativa mucho más grandiosa. Una historia que culmina en la cruz, pero que no termina allí, porque la cruz dio paso a la resurrección, y la resurrección a la esperanza eterna. Si Adán representa la caída, Cristo representa la redención. Y tú y yo, al creer, entramos en esa historia divina. No estamos más separados de Dios. Por medio de Jesús, el camino al Edén fue reabierto, no con espada flameante, sino con gracia inagotable. La muerte de Adán es la sombra, pero la vida en Cristo es la luz que jamás se apaga. La historia de Adán y Eva también nos enseña algo que va más allá del pecado. Nos habla de la dignidad del ser humano incluso después de la caída. Dios no destruyó a Adán, no lo abandonó a su suerte. Lo corrigió, sí, pero también lo cubrió, le dio descendencia, le permitió vivir, sembrar, formar familia y transmitir su fe. Esa es la mayor prueba de que, aún en nuestra peor condición, seguimos siendo valiosos ante los ojos de nuestro Creador. Él no desecha a los que fallan, Él los transforma, los redime, y eso incluye a ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos desobedecido, dudado, pecado? Y sin embargo, Dios sigue buscándonos, sigue extendiendo su mano, tal como lo hizo en el Edén cuando llamó: ¿Dónde estás, Adán?
Esa voz sigue resonando hoy, no porque Dios no sepa dónde estás, mas porque desea que tú te des cuenta de dónde estás espiritualmente. El llamado de Dios siempre es un llamado al retorno, no al castigo. Es un llamado a volver a casa, aunque haya cerrado el camino. Eva, por su parte, no fue una figura secundaria en esta historia. Fue ella quien recibió la promesa mesiánica directamente en Génesis 3:15. Y aunque muchos la recuerdan solo por haber sido engañada, su historia es mucho más rica y poderosa. Eva se convirtió en madre de toda la humanidad. Dio a luz con dolor, pero también con esperanza. Vio a su hijo justo ser asesinado y al injusto vagar por la tierra. Pero incluso después de tanto sufrimiento, ella no perdió la fe. Cuando nació Set, ella exclamó: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel». Esa frase no es solo maternal, es profética. Habla de confianza en el plan de Dios, de persistencia en la fe, incluso en medio del luto. Eva representa a todas aquellas personas que han perdido algo irrecuperable y aún así siguen creyendo que Dios puede restaurar. Ella encarna a cada madre que ora, a cada alma que clama, a cada corazón que espera. Su nombre significa vida y no por casualidad, porque aún después de la caída, ella fue instrumento de la vida que continuaría hasta llegar al Mesías. No hay caída tan profunda que impida a Dios usar tu historia para algo glorioso. Si Eva fue redimida, tú también puedes serlo. Adán y Eva murieron, sí, pero no fueron derrotados, porque su muerte no fue el final, sino el principio de un camino que llevaría al Calvario. Sus cuerpos descansan, pero su legado vive en cada página de la Escritura, en cada historia de redención, en cada corazón que decide volver al Padre. La muerte de Adán y Eva nos recuerda que el pecado trae consecuencias, pero también que la gracia de Dios es mayor que nuestro error, que el cielo no se cierra para siempre, sino que nos espera con los brazos abiertos por medio de Jesús. Y ahora, la pregunta ya no es quién murió primero, sino quién vivirá para siempre, porque en Cristo la muerte dejó de ser un muro y se transformó en una puerta. Hoy, tú puedes cruzar esa puerta. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos creas que estás. Cristo ya pagó el precio, solo te pide fe. Si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Aquí, cada historia bíblica se convierte en una revelación para tu vida. Y dime en los comentarios, ¿qué aprendiste de la vida y la muerte de Adán y Eva? Estoy leyendo cada uno. Nos vemos en el próximo capítulo, porque la historia sagrada aún no ha terminado.